Primero todo esto. Sabor. Estamos con Luis en Once Upon a Time y nos vamos a tomar el sopón ahorita. Y queremos que Luis nos cuente de qué es la sopa que nos vamos a tomar. Mira, esta sopa es un caldo madre que hacemos desde hace ya casi un año. Entonces empezó con la sopa caldo madre. Tenemos dos en el restaurante, la de pescado, que es la levanta muertos, que servimos todos los domingos para la gente que anda con una necesidad espiritual de levantarse, no solo por la iglesia, sino por el día anterior. Este es un rábano encurtido que hacemos aquí en el restaurante. ¿Alguien más quiere? Gracias. ¿Vos? Tenés la cámara, pero no seas tímido, ¿verdad? Entonces hacemos el caldo madre, y este caldo madre lo venimos creciendo, se lo venimos alimentando desde hace casi un año. Todos los viernes descongelamos y empezamos a trabajar este caldo madre para servirlo el domingo. Como te decía, tengo el de pescado que levanta muertos y tengo el de birria que lleva res, lleva chiles secos, lleva chiles frescos, lleva tomate, lleva cebolla, todo tatemado o asado. Y después esto lo ponemos con el res a hacer el caldo, que es lo que tenemos allá ahorita haciendo para el domingo. Y después cosas que nosotros podemos poner, como el humo del fuego, amor, cariño, comprensión y ternura. Lleva pantufla esto. Ya no. Ya no. Empezó con pantufla, pero ya no. Todo empezó con pantufla. Pantufla era un conejo que teníamos en WhatsApp. La inspiración viene de pantufla, pero no. Sí. Pero Luis cocinó a los hijos. La comunidad que respeta a los animales no es así tan cruel. Súper rica, espectacular. Ya es una sopa. ¿Cuánto tiempo tenés? O sea, se está preparando un año, decís. Casi un año ya. Tiene sabores ácidos, tiene sabores de grasa, tiene sabores dulces, tiene sabores ahí de humo. Para empezar, un viernes no está mal, o para terminar un domingo. Súper rico, mira. El rábano le levantó, ¿verdad? Once upon a time. Once upon a time. ¡Ah! Primera vez en la vida de WhatsApp que vamos a hacer un video y es un momento emocionante y qué bueno que lo vamos a hacer con Luis. Bueno, hey, qué chivo tenerte porque primero te conozco desde hace ratos, no he dicho tu nombre todavía, pero ya lo vamos a decir, así que no te preocupes. Pero te conozco de hace rato, creo que no me acuerdo qué año fue que te conocí. 10 años. 10 años. Hace 10 años ya. 2016. 16. Ok. Creo que recién venías de la Argentina. Venía de la Argentina. Sí. Sí, no sé ni cómo nos conocimos, pero creo que no me acuerdo. No, que estabas en un tema de mentoría o algo Es cierto, así es cierto, y nos sí. fuimos a comer porque te interesaba hablar de publicidad y te mandaron conmigo, no sé por qué, pero terminamos hablando. Sí. Bueno, estamos con Luis Morales, ¿verdad? Que es una persona que no solamente es amigo, sino que también es guasa, ¿verdad? Ex guasa. Sí, Pura guasa. pero todavía, no digas es guasa. Sí, es guasa y bueno, para los que no te conocen, porque hay gente que capaz todavía no ha llegado, no tiene la oportunidad de conocerte, contanos quién sos. ¿Quién soy? Soy Luis Morales. En redes me conocen como Bendito Luis porque hace 7 años empecé este proyecto que se llama Bendito Fuego, pero más allá de eso creo que soy un montón de cosas más. Soy publicista de carrera, soy aventurero, me gusta viajar, soy cocinero también. Me gusta mucho el tema también de crear experiencias y marcas, entonces también soy director de marca, creador de experiencias, como le querrás llamar. Soy inquieto, por eso tengo muchas facetas
y es un poco de lo que estamos aquí hoy. Pues. Sí, eso de inquieto es cierto, porque yo cuando te conocí, de hecho, estaba como en un, no laberinto, pero estaba como En un loop. en un momento donde a saber qué iba a pasar y cómo dar vuelta a la vida, porque me acuerdo que te decía, puya, ¿por qué solo pasas hablando de parrilla? ¿Por qué solo pasas hablando de conejos a la barbacoa, verdad? Y lomos y todo. Yo te decía, dedícate a esto, y creo que más de alguna persona te lo haber dicho, ¿verdad? Pero tú estabas también intentando pasar por tu camino de la publicidad, el camino de la creatividad y todo. Y contanos, ¿cómo fue ese periodo? ¿Qué pasaba en ese momento que estabas tú como en ese encrucijada de la vida? Y Mira, pasaba un montón de cosas. Creo que lo principal es que yo estaba regresando al país después de haber estado casi 9 años afuera, en Buenos Aires, donde me tocó crecer en mis 20s, mis años 20, me tocó crecer en Buenos Aires, solo, con amigos y demás, pero solo al final del día, pues abriéndome camino. Fui a estudiar publicidad, regresé después de 9 años a El Salvador y me tocó reaprender cosas que yo había dejado de lado, como cosas tan simples. El peso en libras lo tuve que cambiar a kilos, y cuando regresé fue otra vez tengo que hacer esa reconversión y pensar en libras, y así un montón de cosas, pero sobre todo el hecho de yo digamos reiniciar un camino que había empezado en Buenos Aires en relación a la publicidad y las otras ramas que yo me metí a especializarme o tomé curso, y empezarlo acá de vuelta, empezarlo acá de cero, y al mismo tiempo de alguna manera yo sintiendo y sabiendo en mi interior que no era lo que yo realmente quería hacer, que yo quería hacer otra cosa. Y eso es porque vos me estabas diciendo la parrilla, y mucha gente me decía, ¿por qué no te dedicas a esto? Yo lo asimilaba de una manera quizás un poco negativa, porque yo era publicista y para mí era un poco tanta cosa y tanta inversión y tanto tiempo que hice para estudiar algo, para aprender algo, y de repente decidir no era complicado, sobre todo el hecho de tener que estar, como repito, reinventándome en el país mío, pues, y había muchas cosas pasando. Entonces yo no lograba como ver con claridad, porque había mucho ruido, mucha vuelta que estaba dando y mucha negación de parte mía para aceptar cosas que eran tan fáciles y los demás lo veían como vos y otra gente. pero esos ruidos, si me puedes contar, porque yo creo que a todos nos pasa, ¿verdad? Yo creo que sí, una de las cosas más difíciles que hay es tomar esa decisión de aventar, de soltar la cuerda de la que el mundo te dice, hey, esta es la cuerda segura, esta es la cuerda por la que tuviste que caminar, agarrarte siempre, y de repente tienes que soltarte de esa cuerda. Creo que es bien difícil. A mí me pasó también, ¿verdad? Tuve que, y creo que en ciertas cosas de la vida te va a seguir pasando, que tenés que decir. Sí. Es más, o sea, el hecho de haber ido a Buenos Aires para mí fue soltarme de la casa de mis papás y irme a un país totalmente diferente, hablando español, sí, estoy de acuerdo, pero cultura totalmente opuesta a la nuestra. Desde ahí ya estaba yo quizás de una manera predispuesto a tirarme al vacío. Lo que pasa es que me había tirado varias veces al vacío. ¿Al vacío que cocinás o al vacío? Al vacío que cocinás todavía no, porque más que nada comía vacío en ese momento. Pero era tirarse al vacío, ya me había raspado varias veces y me había dolido. Entonces estaba también un poco así reacio a volverme a tirar sin tener de dónde agarrarme o cómo caer de una manera controlada. Entonces sí, era ese momento pues de decidirse. El tema es que yo no estaba listo todavía para decidirme qué es lo que quería hacer. Mira, y parece broma, pero hoy digo vacío, pero cuando yo te conocí, tú que venías de Argentina sabías que era vacío. Sí. Acá en el supermercado no existía. Habían vacío. como los cortes básicos, ¿verdad? No había una cultura, no había una cultura como la que hay ahora, tal vez ha incrementado la cultura de parrilla, pero quizás luego vamos a hablar de eso. Pero interesante que hoy te lo digo y me pongo a pensar, pucha, que me decías vacío y me quebrabas, me punchaba. Y la pregunta anterior tuya, de qué me tocó como ese momento en el que yo estaba, también mucho tenía que ver con el hecho de
no tener el producto en el cual ya me había acostumbrado, al vacío puntual del res, la entraña, el bife de chorizo y todos los demás, que aquí no existía todavía. A duras penas empezaba a entrar un poco de carne de Estados Unidos, pero no había una buena selección y a mí eso me generaba una nostalgia por un lado y dolor de alma, de estómago, de mente, porque no era lo que yo ya me había acostumbrado, ya estaba mal acostumbrado. Pero, me contabas, creo que tú me contaste o alguien más que te traía congeladas las carnes. Durante esos 9 años traía congelado carnes, traía vino para la familia, ¿verdad? O sea, no Y un gran dealer. Te bajabas y y siempre que me bajaba del avión... Era un mula. Ajá, exacto. Me bajaba del avión y yo en mi mente, no me vayan a ver que traigo carne y porque me la van a decomisar. Nunca me lo hicieron, pero era siempre ese hecho de chorizos, chinchulines, traje, la carne empacada al vacío congelada, ¿verdad? Pero era ese momento de... Creo que ahora hay más restricciones y antes creo que ni perros habían. Entonces pasaba más fácil, pero siempre estaba ese nervio de que no podía entrar. A veces no sabemos, la gente no sabe todo lo que uno pasa para llegar a donde ha estado y creo que nadie pone un negocio diciendo le voy a caer mal a la gente, le voy a caer bien a la gente, sino que pones un negocio porque al final tenés una filosofía de vida a veces, ¿verdad? Y también porque pensás, me llegaría que la gente probara esto, en tu caso, otra vez me gustaría ayudar a la gente en este tema, en el caso mío que me dedico al branding, nos dedicamos con Hugo al branding en WhatsApp, pero contame cuál es esa filosofía que tú empezaste como a adquirir en todo este proceso. Mira, yo creo que todo empieza mucho antes de yo haberme ido a Buenos Aires. Yo en el colegio, al final, 10º, 11º año, yo me gradué en el 11º, no había 12º. Está el momento regresando al momento definitorio, ¿verdad? Decisivo, que tenés que elegir algo, la cultura salvadoreña te obliga a tener que tomar una decisión en ese momento y a veces no estás preparado y no tenés por qué estarlo preparado, porque todos maduramos de manera diferente. Entonces me pasó que tenía que elegir y a mí siempre me gustó la cocina de alguna manera, pero sobre todo me gustaba comer. No lo voy a hacer tan largo. Tuve una oportunidad para irme a Barcelona a estudiar cocina y hostelería. Al final decidí que no, porque no quería arruinar mi pasión, que era la cocina, que yo creía que era la cocina. Me fui a estudiar publicidad, me quedé y emprendí otro camino que sin saberlo me terminó llevando a la cocina, pero la cocina que yo realmente quería hacer, la cocina que yo realmente pensaba que era lo que yo no iba a aprender en Barcelona. Entonces, así es como arranca mi trayectoria en la cocina, de una manera sin querer, queriendo y tropezando también. Caí en como ese meme que va caminando, le meten zancadilla y le agarran y le ponen todo, así más o menos pasó. Y creo que no todos tienen claramente el camino de cada uno es distinto, pues el tema es que no todos tienen que convertir su pasión en negocio. Yo tuve la bendición de hacer un viaje bien largo que me llevó de nuevo a mi pasión y ese viaje fue el que me estructuró mentalmente cómo poder vivir de mi pasión en todo sentido, económico, realización personal, profesional, lo que sea. Pero sin todo ese viaje, yo creo que no hubiera podido emprender un negocio como lo emprendí hace 7 años con Bendito Fuego, y simplemente se hubiera quedado mi pasión, y tal vez yo estaría frustrado un poco porque mi pasión tal vez no lo podría cumplir al 100%. No sé si respondo un poco tú. Sí, me llama la atención que dijiste que caíste. Digamos, hay gente que si nos llega a escuchar o nos escucha esto que estamos hablando, ¿qué significa esa caída para vos? Porque yo te puedo hablar de caemos todos los días, pues podemos caer todos los días. ¿Para qué significó esa caída para vos? ¿Qué tipo de caída era?
Fueron varias. Es que me caí de un barranco y fui dándole así, una tras otra. Y creo que cuando me conociste todavía me volví a caer otra vez y ya caí. Te paraste y te volviste a caer. Ya, no pasó nada, nadie me vio, sigo. Sí, mira, caídas puntuales como el hecho de estudiar algo por la obligación que te decía que tengo que estudiar algo sin 100% yo saber que era lo que quería. Fue quizás una. Segunda caída, el hecho de no poder, de no entender que uno en una carrera puede desempeñarse de muchas formas. O sea, en una carrera, por ejemplo, en la mía puntual, publicidad, hay muchas ramas de la publicidad y hay muchas posiciones donde uno puede desarrollar creatividad. A mí me frustró mucho y fue una de mis caídas grandes en tema personal, que nunca logré conseguir un trabajo en Buenos Aires. Y eso a mí me generó, yo tuve unos procesos interminables de búsqueda laboral, capacitaciones, coaching y todo lo demás para tratar de entrar al mundo laboral argentino dentro de la publicidad y nunca pude. Ahora doy gracias realmente que nunca entré. Pero en ese momento eso me generó a mí mucha inseguridad y mucha frustración. Y un poco de como te conocí venía de esa frustración de yo no entender por qué. Después otra, el hecho de no poder cumplir mis expectativas, también un poco por el mismo hecho de no estar a gusto con la carrera y saber que no era lo mío. A veces no di el ancho en algunos trabajos en los que estuve. Y después el otro, pensar que... no sé qué iba a decir. Dale. Pero fíjate que hablas mucho de que no te ha servido, o no que no te ha servido, sino que no te dedicaste a la publicidad. No, la publicidad me sirve todos los días y me Todos los sirvió. días. Lo que pasa es que ya no me dedico como yo pensé que me iba a dedicar. ¿En qué te sirvieron estos procesos en los que entraste, si los puedes nombrar como? ¿En qué te sirvió? Porque creo que de todo aprendemos. ¿Ya? La famosa palabra de moda, siento que no está tan de moda, pero resiliencia. Ya pasó de moda. Ya pasó de moda, pero creo que eso me enseñó todo este camino, resiliencia. No todo es como te lo imaginas y no todo tiene que ser en el momento. Estamos demasiado acostumbrados a que ves el éxito tan fácil en redes sociales y esto y lo otro. Si yo en Buenos Aires, a la mitad de mi viaje en Buenos Aires de los 9 años, fue que reventaron las redes sociales, empezaron a salir estos influencers a nivel mundial. Y entonces a mí me marcó bastante, como en toda mi generación, pues, y nos obligó, creo yo, a pensar que teníamos que emprender y teníamos que ser felices y teníamos que ser, no sé, que todos teníamos que hacer algo y vivir de la pasión, independiente, y que el trabajo formal y fijo no era para nosotros. Y creo que no es así. Parte de donde estoy ahora es por toda esta formalidad y por toda esta estructura que las empresas te dan. Y eso a mí me ayudó, más allá de la resiliencia, a ir asentando ideas, validando ideas. Y algo bien importante son los contactos que yo logré crear en este mundo empresarial en el que ya me metí en el país aquí cuando regresé, y que te da otra visión. Porque emprender solo y empezar tu camino es válido, se puede hacer, pero te va a costar mucho más que ya teniendo una experiencia profesional bajo una estructura y sobre todo con apoyos de tu jefe, de tus compañeros, lo que sea. Y eso creo que es bien valioso, pues. No quiere decir que no se puede, pero te acorta mucho los golpes, las caídas y las frustraciones. Mira, yo como diseñador, cuando entré al mundo de emprender, y también yo vengo también de agencia publicitaria, de otros trabajos anteriores, pero mi primer trabajo formal fue en agencia. Y me encantó porque mirabas, era la época en que todo lo que hacías lo mirabas publicado en la calle, en los periódicos. Sí. Miles de vallas, miles de mupis, radio, televisión, y lo mirabas en todas partes. Otra época, como decir, que después pasó todo mucho a redes sociales. Pero
La época sexy de la publicidad. Sí, digo. no, la época de oro, le decimos con algunos amigos, ¿verdad? Porque realmente habían presupuestos y además de eso no se le apostaba a la creatividad, Claro. ¿verdad? Mucho. Ahora, pero dentro de eso, cuando ya emprendo o emprendemos con Hugo, de repente tú te pones filosofías o como pensamiento, digamos, construir una filosofía que te puede liberar o te puede esclavizar. Sí. Sí, y creo que lo hablamos un día acerca de esos restaurantes o restauranteros o chefs que de repente dicen, no, mi filosofía es tal. Te volvés una diva que tampoco disfrutas la vida, ¿verdad? Contame cómo has pasado tú, porque me imagino que has pasado por todo ese proceso. Sí, yo he pasado por ese proceso. También un tema de que, ponele, el por qué yo no fui también en parte a estudiar a Barcelona, a gastronomía, es porque en ese momento la conversación giraba a una pregunta bien simple, y es, ok, querés estudiar cocina, pero ¿y a qué te vas a dedicar? ¿De qué vas a vivir? ¿Estás seguro? Vas a ser uno más de una cadena, de un montón de mano de obra. Ahora se ha dado vuelta la tortilla, si estamos hablando de cocina, o el puyazo le dimos vuelta y todos quieren ser chefs, porque salís en tele, porque tenés estos espacios que te dan visibilidad, porque la creatividad ahora en la cocina es sexy, porque hay viajes y hay premios y todo lo demás, que tal vez antes no había tanto aquí. Y eso un poco te nubla también la mente, porque hay mucho aplauso y mucha celebración, y todo lo que está mal de lo que uno hace, seamos sinceros, como cliente te llegan a la mesa, ¿todo bien? Te dice el mesero o quien sea, sí, todo bien, pero te lo acabas de estar acabando, que la comida fría, que nunca te llevaron la cerveza, que no sé qué, que no sé cuánto. Entonces, todo lo negativo, que para mí es la negatividad, o la palabra no, es una palabra de que se compone en dos letras, NO, y vos decidís cómo te afecta o no, es lo que te hace crecer y lo que te hace mejorar y lo que te hace tomar cartas en el asunto cuando estás fallando en un área. Entonces, eso no te lo dice nadie. No te dice que tu comida es insípida, no te dice que todo lo malo no te lo dicen, y solo escuchas los aplausos, solo ves los likes, solo ves los comentarios positivos, o también los negativos ahora en redes también. Eso te nubla porque a veces, y pasa, tal vez no a mí, pero a otros colegas sí sé que les ha pasado, y le hemos platicado, y también lo ves en televisión y demás, que te ponen en un pedestal en el que parece que miras a los demás para abajo, y realmente se nos olvida a nosotros, a veces, en el mundo de los restaurantes, que estamos realmente no en el mundo de la comida, sino que estamos en el mundo de la hospitalidad y el tema de servir, pues. Y hay que aprender a servir para poder dar el ancho dentro de lo que vos haces en gastronomía. Sí. Pues. Es bien simple, no somos rockstars si no entendemos que realmente estamos para servir, y no solamente al cliente, sino que también servir al equipo, servir a los colaboradores, servir al proveedor, etcétera, etcétera. Buenísimo, estás en el rubro del servicio, ¿verdad? Al final, una combinación de servicio y producto. Interesante porque... A mí me gusta verlo más como el tema en el rubro de la hospitalidad, pero si ya lo aterrizás puntual, ¿qué brindamos nosotros de servicio? Servicio. Damos servicio. Pero, digamos, me imagino que pasaste por momentos donde diva, por momentos de cerrazón, por momentos de apertura. Te lo digo porque nosotros también a veces todavía te seguís quitando pedacitos de esa filosofía. Sí, y también acordate que vengo del lado de la publicidad, donde también vos hablabas de la época de oro de la publicidad. O sea, eran divos, todos y divas, todos. Entonces también yo venía, sobre todo de Argentina, que estás tan acostumbrado a escuchar que los premios, que las agencias estas, que las publicidades. Mi enfoque también era, quiero tener un poco de ese spotlight, de esa fama de los publicistas, y me pasé a otra industria que se maneja también sobre la creatividad, pues. Sí. Ahora, estamos hablando de marcas acá también, o sea, parte de esto es que cucharemos, sí, ¿verdad? Y a cucharadas hablemos del branding. Cuando hablamos de filosofía, una marca tiene filosofía, ¿sí? Parte de lo importante que lo hace diferente, que a veces la gente solo se va al lado estético, pero no se ve que toda la filosofía, el manejo del contexto,
el manejo de cómo tratas a las personas que trabajan contigo, los procesos, todo es parte de la marca. A ti, ¿en qué momento te cayó el 20 y dijiste, hey, este es mi propósito, ahora con esto me levanto yo y me levanto feliz o me levanto entusiasmado o motivado de hacerlo? ¿Y cuál es ese propósito de vos como marca, también marca personal, verdad? Lo que vos estás buscando una respuesta romántica, pero te lo voy a decir bien crudo. Dale, como cuando, y después te entro en el detalle. Te voy a presentar la pieza y lo vamos a ir diseccionando. Sí, okay. Pero 3/4, ¿vale? 3/4. No, roja, ¿vale? Va roja, sí, porque si no... Roja. Cuando a mí me hizo clic, cuando me di cuenta que en mi cuenta bancaria había una cuenta de mi hobby, antes de Bendito Fuego, cuando yo atendía eventos de catering con parrilla en mi tiempo libre, o sea, mi negocio paralelo a mi profesión, que era la publicidad 24/7 de lunes a domingo. Cuando vi que estaba ganando 3 veces más que mi salario, por el cual yo había ido a estudiar y todo lo demás, ahí dije, esto es por lo que siempre quise hacer y ahora lo estoy haciendo y lo estoy logrando y esta es mi filosofía. Aquí voy a fundar mi filosofía. Ahora empezamos a diseccionarlo y creo que fue el hecho de decir, ok, tengo plata, pero esta plata que está entrando no va a ser sostenible si yo no pongo los pilares, si no creo una filosofía, si no creo una marca con valores, con elementos visuales y filosóficos. Y ahí donde toda la parte que yo fui a aprender a Argentina y que empezó también aquí mi vida laboral con vos y después en la agencia, hace clic. Y toda esa experiencia que de alguna manera había estado yo adquiriendo, me hizo también reengancharme con la publicidad y con la creatividad publicitaria, porque empecé a focalizarlo en lo que yo ya quería hacer y lo que yo ya tenía, pues, que era, sin saber en ese momento, Bendito Fuego. Entonces, creo que si yo hubiera dicho simplemente voy a hacer un catering más, parrilla, esto y lo otro, y le pongo Santa Parrilla, por decir algo, y no le doy los significados, y no le doy la investigación necesaria al elemento de Bendito Fuego, que es el fuego, y no comprendo que el fuego realmente es el vehículo que nos mueve y por el cual estamos hablando hoy vos y yo, porque fue el detonante de la civilización y el que nos generó crear comunidad y el que nos generó que cocináramos productos, carne, vegetales asados y nos desarrolló el cerebro. Y podemos seguir hablando del tema porque investigué bastante del fuego. Hubiera sido una empresa de catering más y tal vez ni siquiera seguiría allá porque me hubiera absorbido el resto de la competencia, y ahí donde yo me diferencio a través del branding, del posicionamiento, sobre todo de cómo comunicar ese posicionamiento, pues. Si hiciste del fuego tu pilar, ¿cómo se llama? Tu núcleo central de tu marca, sí. Pero creo que de todas tus marcas, pues, en sí. El fuego a mí, o sea, yo lo digo de esta manera. Soy piromaníaco. Sí, y tú lo puedes hablar con mis papás y cuando a mí quemaste un cubrecama. No quemé un edificio, pongámoslo así, pero sí quemaba y tiraba y hacía y todo lo que quemé tenía. Un cubrecama puesto en una cama, pero dale. Bueno, eso es peor que yo. Pero sí, mi familia lo puede validar, o sea, el fuego siempre fue atracción, me atrajo. Pero después, el fuego para mí es el elemento que me genera, y la relación tiene lógica, la chispa de las ideas. Y lo digo también cuando le doy la inducción a los colaboradores que arrancan aquí con Casa Fuego y les digo qué es el fuego para nosotros. El fuego realmente es el elemento, es un elemento, no es simplemente el fuego, es el elemento por el cual nosotros nos levantamos todo el día para encender la parrilla, para que se mantenga encendida el fuego y para que ese fuego empiece a nutrir a la parrilla que tenemos adentro, al resto de cosas que nosotros hacemos, y se vuelve un elemento sagrado, un elemento central de todo.
y así veo yo el fuego, como ese elemento que me genera mi inspiración para pensar, no necesariamente todo cocinado, Sí. pero que me regresa a la civilización y qué es lo que anda buscando el ser humano en cuanto a las experiencias, en cuanto al consumo, en cuanto a las ideas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y cómo coinciden, vaya, por los atributos del fuego, esta historia del fuego? Porque a mí me encanta eso, ¿verdad? Pero, porque una vez te encontré que estabas en un evento de fusión y había un tipo que había hablado solo de hielo, Ah, ¿verdad? Solo de hielo. Y entonces este tipo su pasión era centrada en el hielo. recuerda, fue como 4 Sí, años. pero capaz uno oye una gran cultura de, como decíamos, de barbacoa. Antes ibas a Vidri, ibas a Freon, este segmento no es patrocinado por ellos, pero ibas, Pero puede ser. Pero puede ser, pero de repente ibas y una barbacoa, Sí, y- la de Ring, seguramente. la de ring, una barbacoa, y ahora variedades inmensas y un espacio mucho más grande en góndola. Entonces lo que te quiero decir es, la gente tal vez se va solo por el sabor de la carne, o porque mira, le da 2 vueltas. Ajá. Pero tú agarraste eso de filosofía. ¿Cómo coincide toda esta filosofía del fuego con tus atributos? ¿En dónde machan esos atributos? ¿Sabes? Otra cosa que también les digo a las personas que empiezan a trabajar acá es que el fuego es libre. Por más que nosotros pensamos que controlamos el fuego, ahorita entra una ráfaga de viento y puede pasar 2 cosas: o me puede apagar el fuego que tengo aquí, o me lo aviva y agarra fuego todo. Sí, Al final pensamos que tenemos el control del fuego, pero realmente el fuego decide más o menos qué es lo que quiere hacer con nosotros. O sea, esa es como mi inspiración, la libertad del fuego, y en base a eso se une mucho el tema de lo que te dije al inicio de que soy yo, aventurero, autodidacta, soy bastante inquieto, entonces por eso es que también siento cierta atracción con el fuego, y eso es lo que a mí me nutre también, si lo vemos de un punto sí, creativo. O sea, el Sí. fuego me nutre a mí y yo genero energía, digamos, de esta manera, a raíz del fuego. sí es el nombre bendito fuego. A mí me encantaba o me encanta porque sé que ahorita es otra parte de tu vida, ¿verdad? Pero me encanta porque es como decir, pucha, qué chivo que existe el fuego. O sea, Sí. que darle ese lugar al fuego que decís, Sí, hey, gracias a Dios hay fuego, ¿verdad? O sea, Ajá. como decir eso. Mira, y hablando de el entorno, porque mucho de lo que las marcas tienen que aprender a hacer es manejar el entorno. Tú naciste y contaste en un momento de que las redes sociales empezaron a reventar, sí. pero también culturalmente en El Salvador yo me acuerdo que vos mirabas un restaurante y decías, 2 meses le doy. Ese decías, un chicano demasiado rebuscado, ¿verdad? Ajá. Porque también pasa que hay gente que le dice a la tía, hey, mira, vos cocinas rico, deberías de poner un restaurante, y se animan y lo ponen y no llega nadie. Sí. Entonces, pero hoy como que eso cambió, pasamos de los, ¿cómo se llaman? Los restaurantes de comida rápida, las franquicias internacionales, a que empezó algún chef como a poner estos restaurantes y de repente ves que hay una duración, hay Sí. un cambio. Entonces, ¿en qué contexto? Y también ahora con lo que estamos viviendo en el país de turismo, entonces contanos sobre ese contexto, cómo lo has aprovechado como marca. Bendito Fuego arranca hace 7 años ya. Y puntualmente fue aquí en estas fechas, o sea, hace 7 años pues, que yo ya formalmente hago Bendito Fuego, el primer evento. Pero ¿Me invitaste? no te invité, la verdad es que no. Pero te puedo invitar al siguiente. Dale. Entonces, el contexto en el que yo me enfrentaba era un contexto, yo hice un proceso de branding, ¿verdad? Un poco Sí. inspirado en los procesos que ustedes en WhatsApp, por lo menos en aquella época que yo entré con ustedes, manejaban, y después lo adapté a mi filosofía y a mi entendimiento de qué es lo que yo quería lograr con este proceso de brand ladder, creo que Sí. le llamamos, yo le llamo filosofía de marca. Incorporé esos elementos y metí otros que también tenía de la parte de planner que estudié en Buenos Aires.
y que después aprendí en la agencia de publicidad. Entonces, ¿qué es? Yo me enfrentaba a un reto y el reto era que, y lo digo de esta manera filosófica, estábamos a oscuras. El ser humano en ese momento estaba a oscuras. ¿Por qué? Porque se nos había olvidado lo simple que era encender un fuego, y por el cual nosotros lo tenemos incorporado genéticamente. El hecho de que las personas se queden estúpidamente idas viendo el fuego cuando le encendemos en una fogata es porque está impreso en nuestros genes, porque el ser humano dependió tanto por tantos centenares de años de la llama, que era casi como aprender a caminar, pues era natural para el ser humano encender un fuego, cuidar el fuego y mantenerlo. Entonces, el ser humano estaba a oscuras, porque se le había olvidado todo esto. Y bendito fuego venía a romper y a solucionar el problema de volver a enseñar lo que significa encender un fuego y tener un fuego encendido. Entonces, ese era el contexto en el que estaba. Aquí no existía carne, ahora entra carne argentina. Allá no existía en ese momento cortes tan básicos como un puyazo americano, el grado Angus, Choice, o ni siquiera había Prime. Ahora todos buscan que el Prime, que esto y lo otro. Entonces, yo tenía que jugar con lo que tenía y que no era muy bueno en ese momento, pero tenía que hacer malabares. Y no me podía centrar solamente en que no tengo el bife de chorizo que yo consumía y compraba en Buenos Aires, sino qué es lo que mejor puedo conseguir y cómo le puedo sacar el mejor atributo con el manejo del fuego, con el elemento, con las técnicas que nosotros manejamos y empecé a desarrollar también. Entonces, en base a eso, es como también Bendito empieza a posicionarse hace 7 años. Y no solamente hacíamos parrilla, o sea, ya hacíamos otra cosa. La gente me decía, me preguntaba un poco molesta, ¿por qué vas a venir 6 horas antes y lo que queremos es comer parrilla? O sea, ¿por qué te tengo que abrir la casa 6 horas antes? Eso fue uno de los retos que teníamos y el por qué estábamos a oscuras, porque no entendíamos el hecho de cocinar un producto de con un proceso, diferentes técnicas y que lleva un proceso. Cuando la gente empieza a ver el proceso y se empieza a enganchar y empieza a tomar fotos y empieza a compartir el proceso junto con nosotros en las redes. Salían con la cruz, Ajá. hacer del cruz. Ajá. Y empiezan a ver productos, técnicas, incluso escenarios como fincas familiares que no se muestran siempre porque son familiares, privadas. Y la gente empieza a ver eso en redes y empieza a compartirlo con sus conocidos, amigos. Ahí empieza a cambiar la cosa. Ahí agarró fuego todo. Ahí agarró fuego el cañal. Y así como los publicistas tuvieron su época de oro, nosotros en Bendito tuvimos una época de oro en donde nos pagaban hospedaje, donde nos pagaban estadías, donde nos pagaban transporte, todo por llevarnos a todos lados del país, a lugares que ni siquiera no teníamos conocimiento que existían, y a otros países igual. Claro, el contexto de la pandemia también ayudó un poco. O sea, fue jodido, pero nos benefició porque cuando terminó la pandemia, la gente estaba loca por salir al aire libre. Vuelvo al mismo problema de Bendito Fuego, la gente estaba a oscuras. Se le había olvidado que el aire libre realmente es lo que siempre el ser humano necesita, o sea, respirar, ver, tranquilidad, disfrutar. ¿Y eso tú lo identificaste o empezó a pasar naturalmente? Eso lo identifiqué. Eso lo identifiqué cuando hice todo este proceso de branding, cuando desarrollé la marca y le di la estructura. Sí. Eso lo identifiqué. Claro, nunca me imaginé que iba realmente la civilización a cerrar por varios meses y hacer la pausa que necesitábamos. Entonces fue entre el contexto que lo supe aprovechar y también el trabajo que yo hice de las fundaciones de la marca. Y cuando uno trabaja este mundo de la marca, a nosotros nos toca también definir qué sos y qué no sos. Ahora, cuando tú hablas de esto, cuando hablamos de los sí y los nos, ¿verdad? De una marca, en tu caso, ¿cuáles son esos sí y esos nos? Pero también lo quiero, como estábamos hablando de la sopa y tomándonos la sopa esta, que entonces al final, ¿cuáles son esos sí y esos nos? Y a esos desparrames que les tenés miedo. Sí.
Pues lo primero, a mí no me gusta tener el vaso vacío, entonces saludcita. Salsita. Ese es un no, Ajá. de lo que no puede haber. Yo creo que este viaje del que hemos estado hablando y por el cual estamos acá hoy, yo tuve muchos no en mi vida. Se me cerraron puertas, se generó frustración. Y te repito lo que le digo muchas veces a colaboradores cuando hacemos estos procesos de inducción. El no está presente en nuestras vidas y va a estar presente en nuestras vidas. Hay que entender cómo asimilar ese no. A mí me gusta verlo de dos palabras, NO, igual que el sí, ese I. Porque se me cierra una puerta no quiere decir que no puedo darle la vuelta o a buscar otra puerta. Lo mismo sucede con ciertos nos que yo me impuse cuando empecé Bendito Fuego. Uno de los nos más duros, que me costó al inicio muchos eventos que se cayeron, pues, y que muchas veces yo simplemente los cerré. Y eso significó reducir mis ingresos al inicio. Fue el simple hecho de no aceptar cotizar un evento si no nos dejan encender fuego de leña. Nosotros solo cocinamos con fuego de leña o carbón. Si vos no tenés un espacio, o si vos lo que querés simplemente es comer y no te interesa el resto de lo que hacemos, gracias por buscarnos, pero realmente no te podemos ayudar porque nosotros hacemos y creamos experiencias alrededor del fuego. O sea, eso fue al principio difícil porque claramente hay un proceso cuando uno emprende y inicia un negocio, un proyecto, en que tenés muchas incertidumbres, muchos nos. Y a veces decir que sí hubiera sido tan simple como, sí, mira, ¿sabes qué? Voy a comprar una parrilla o una cocina eléctrica y te voy a hacer ahí, o de gas incluso. Por ganarte el dinerito. Por ganarme el dinerito. Pero por ganarme el dinerito hubiera sido un catering más del montón que hay. Y puede haber sido un negocio exitoso, porque claramente puedes tener un negocio exitoso de catering. Pero vuelvo a lo que te dije en la pregunta anterior. El ser humano estaba a oscuras, o el salvadoreño estaba a oscuras, y necesitábamos encender ese fuego. Y yo bien sabía y había apostado todo, porque este camino no iba a ser fácil, pero al final sabía que tenía una recompensa interesante. Y después tienes otros nos, que son creencias erróneas que uno tiene, y a veces es tan simple como, por ejemplo, nosotros aquí en el restaurante no damos comida para llevar, porque lo que queremos es que vos vivas la experiencia. Pero ese no es flexible, porque sí tenemos productos como por ejemplo los sándwiches, las empanadas, que te las podemos dar para llevar. O incluso si vos ya sos cliente recurrente, pues ya entendés cómo es el rollo, ya entendés que hay ciertos platos que no te puedo dar porque tal vez hay una cadena de frío que respetar, hay unos montajes bien puntuales que se van a arruinar. Pero si vos ya sos cliente, ya es tu decisión. No me importa, yo lo que quiero es comer y sentir el sabor, no me importa si llega bien montado el plato. Bueno, no te preocupes, o sea, te espero la próxima y te vamos a atender igual. Pero al principio era no, hasta que empezamos a tener muchas quejas, y eso me generó a mí una reingeniería de mi pensamiento y decir, ¿por qué estoy diciendo que no? Ok, esto tiene flexibilidad. Entonces hay que identificar cuáles son tus nos que te limitan y tus nos que te fortalecen como marca. Porque si a todo le decimos que sí, tu marca se diluye, ya sea personal o tu marca empresarial o lo que sea. Y tenés que ser bien contundente. Sentí un fuego aquí cuando dijiste eso. Tenés que ser bien contundente y tenés que ser bien estricto cuando los nos te fortalecen. Y no todos lo van a entender. Muchas veces tus mismos colaboradores no lo entienden, piensan que lo estás limitando. Entonces hay que ser bien puntual en la inducción, en la explicación, en la cultura empresarial, la cultura de marca. Ay, ahorita que pasaste de Bendito Fuego, contanos el cambio, porque todo es también, como dijimos, decisiones, transiciones, y pasaste de Bendito Fuego a Casa Fuego. Sí. Y para eso tú me contabas que hubo un proceso mental difícil en ese aspecto. Sí.
Mira, lo primero es que Bendito Fuego sigue existiendo, o sea, Sí. pero mi día a día ya no es Bendito Fuego. Mi día a día ahorita se ha trasladado aquí a Casa Fuego porque es el niño que recién tiene 1 año y meses, todavía no logra caminar solo. Entonces tengo que estar acá. Pero para poder llegar acá, sí, lo más chistoso de todo es que yo siempre, por más allá que yo quería cocinar, yo siempre me dije a mí mismo, no voy a tener un restaurante, yo no quiero tener un restaurante porque yo sabía las dificultades, los retos y sobre todo las penurias que pasan los restauranteros. Y cada año que pasa es más difícil tener un restaurante exitoso. Ese pensamiento de que los restauranteros vivían bien y ganaban mucho, creo que ya quedó muy atrás. Ahora hay demasiada competencia y los costos son muy altos y todo representa un reto diario. Entonces yo lo sabía. Y por un lado, Bendito Fuego era esta libertad de hacer cosas cuando yo quería, cuando yo podía o cuando no quería no. Y viajar y andar a conocer proveedores y cocinar al aire libre y todo lo sexy que generamos. Pero esa misma libertad falsa que me daba Bendito Fuego, a veces, me limitaba. Habían meses como julio, agosto y septiembre que son intensamente lluviosos, donde los eventos caen. Y yo pues hay que comer también, porque uno no vive solo del romanticismo de las marcas y de los fotos y de los likes, hay que comer. Y eso me limitaba, pues sabía que había meses duros, hay meses duros para la industria de eventos, los meses de invierno son duros. Y por otro lado tenía los clientes que siempre me pasaron diciendo por cada año que pasó, 6 años, ¿cuándo el restaurante? ¿Cuándo el restaurante? ¿Cuándo el restaurante? Y eso te va haciendo, ese no que hablamos así, que no lo vas a hacer, que te fortalece, empezó a dinamitarse a poco. Y se flexibilizó y dije, ¿por qué no? Si realmente hay una oportunidad también. No existe nada como lo que Hay hace. que escuchar también lo que dice el mercado. Exacto. Entonces, pues sí, o sea, uno emprende, pero al emprender te convertís en empresario también. Tienes que empezar a leer y entender números, Sí. no solamente es eso, ¿verdad? O sea, sos empresarios pequeños. No solo son caprichos. Son ¿verdad? micro, pero sos empresario, pues. Y el emprendimiento ya no y deja de ser un capricho cuando tenés que empezar a alimentar otras bocas, que colaboradores, familia, etc. Sí. Y entonces vi la oportunidad que hace 7 años vi con Bendito, que no había algo como lo que ahora estamos haciendo, que faltaba algo distinto y que lo tenía yo en mi mente y lo tenía con el producto y lo tenía con los clientes y lo tenía con los aliados, marcas, proveedores, productores, etc. Le di forma, armamos Casa Fuegos y a mí me generó un cambio total, radical. Algo tan simple, algunos van a estar de acuerdo, otros no. Este tema es bien... A ver, ¿qué dicen los que están escuchando? Este tema es bien polarizado. Yo soy una persona que me encanta y me apasiona levantarme temprano. Tampoco a las 4 ya me parece absurdo, pero 5:30 para sacar a pasear a mi perro de 120 libras por 1 hora y hacer su ejercicio, mi ejercicio, y después irme a hacer ejercicio. Para mí eso era lo que me gustaba. Pero ¿qué pasa? Abrí un restaurante y terminamos a las 11, a las 12, a la 1. Cuando empecé esto yo estaba todos los días acá y cerrábamos a la 1, a las 2 de la mañana. Podés levantarte temprano 3 días, pero ya una semana a esa hora ya no lográs. Y eso me generó una frustración mental y vuelvo a la palabra no. Un no, hasta que le cambié la vuelta entendí que yo ya estaba en otro estilo de vida, no en el del aire libre, que te levantás, respiras el olor a pino, casi que vas a ordeñar las vacas, sino que yo estaba en otro estilo de vida y me tenía que adaptar a ese estilo de vida. Y gracias a la vida y el universo que el ser humano es adaptable, entonces me empecé a adaptar. Ahora me levanto más tarde, termino más tarde mi día, pero al principio fue una frustración constante porque no lograba yo entender y sentía que no era productivo, porque yo sentía que levantarme temprano. Sí. En parte es como el tema de
lo que hablaba, los esquemas que tenemos, pero al mismo tiempo que vos decís que tengo que levantar temprano porque hay un esquema, pero por otro lado también te ha cambiado la filosofía de vida. Sí, eso te iba a decir también. Te cambia la filosofía de vida, que también creo que las marcas, en toda la historia las marcas van cambiando y dicen, bueno, no podemos seguir siendo igual porque si no ya hubieran muerto un montón, y muchas murieron por eso, ¿verdad? Entonces, a ese tema iba. Por ejemplo, eso ya lo que te acabo de contar fue un tema ya personal, pero un tema de estilo de vida marca, porque la gente, al principio que empecé Bendito Fuego, está gracioso, pero me pasó varias veces, me veían en el supermercado comprando comida para mi consumo personal y me decían, ¿qué haces aquí? ¿Y vos qué haces aquí? Le digo, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Pensaba que iba a estar en la montaña cocinando. Y vos aquí compras la comida, me dicen. Y yo como, puta, vivimos en El Salvador, ¿dónde más la voy a comprar si no es en el supermercado o el mercado? O sea, no tenés como mucha opción. Y si vives en la ciudad, es más fácil el supermercado que te queda o la tienda que te queda a la vuelta. Pero la gente pensaba que yo vivía en el campo, casi que cazando, y que tenía charcutería colgada de cartofríos, y o sea, una cosa, y te lo juro, así me pasó varias veces. Pero era por lo mismo que yo proyectaba mi marca personal y la marca de Bendito, que yo la vivía al día a día 100%, y entonces eso te crea ¿un qué? El universo de la marca. Sí, exacto. Entonces mi universo de marca... Era coherente para la gente la historia que de verte en el súper. Yo pensaba que iba a estar con el arco. Cabal, sí, pero Okay. porque yo pasaba los 7 días de la semana, 4 pasaba viajando, conociendo proveedores, probando productos. Interesantísimo. Y entonces este universo de marca se me empezó a desmoronar cuando arranqué el negocio del restaurante, porque yo no podía viajar, ya no podía andar así cuando podía o cuando quería al aire libre. Y eso es parte de lo que a mí también me generó una frustración, porque estaba, de alguna manera lo veía yo, traicionando mis principios, traicionando este alter ego que es Bendito Fuego, perdón. Y ahí entendí y me di cuenta que Bendito Fuego ya no podía ser igual. Pero no sabía cómo iba a transformar a Bendito Fuego. Sigo sin saber cómo voy a terminar transformando a Bendito Fuego. Ya estoy trabajando en eso, ya le tengo como, ya la luz empezó a salir. Bendito Fuego claramente ya no va a ser lo que fue hace 7 años, hace 4 años. Ahora Bendito Fuego cobra otra dimensión y otra forma, llamémoslo de una manera, y la marca tiene que ir evolucionando, y así lo estoy trabajando, una evolución de Bendito Fuego a algo más maduro, que le pueda dar congruencia a lo que se trabajó anterior, pero que sobre todo le dé estructura y fortaleza a las marcas que se empiezan a desprender de Bendito Fuego, como Casa Fuego y como lo que viene. Ok. Mira, te lo pregunté anteriormente, pero me interesa un montón y quizás pudiéramos pasar aquí hablando hasta las 7 de la noche, y creo que vamos a tener que hacer como 2, 3, 4 más de ¿verdad? Ya nos están cortando la luz. Me están cortando la luz y nos están tirando flechas los que van a cazar vacas. Pero, decir, dos preguntas últimas que se me ocurren a mí, porque pasa que uno puede a veces hacer las cosas súper bien, luchar por hacerlas súper bien, querer que la marca mantenga un prestigio de marca, un posicionamiento de marca, querés que la gente se vaya feliz al tocar tu marca, ¿verdad? Pero de repente puede haber un pelo en la sopa, ¿sí? Un pelo en la sopa que no sabemos cuál puede ser, a veces no. ¿Cuál es ese pelo en la sopa que le tenés miedo, que decís, hey, ojalá que nunca, o ya ha pasado, de verdad, son pelos en la sopa? Pueden encontrar diferentes tipos de pelos. Sí, pero como ese pelo en la sopa que decís, uy. Pelo en la sopa siempre puede haber. Como comensal, eso no lo vas a poder eliminar, el factor de riesgo, digamos. Y como empresario, como emprendedor, como diseñador de experiencias o creador de marcas, también, o sea, tenés que estar consciente de que siempre van a haber errores, de que siempre van a pasar cosas, y cómo los vas a manejar. Algo que yo les digo en Bendito Fuego, cuando la gente empieza y es nueva, es, señores,
chicos, trabajamos con fuego. El fuego puede de repente caerle mucha grasa de puyazo y se va a lebrestar. Y ese fuego intenso me va a quemar la pita donde está amarrado tal cosa y se puede caer. Lo importante es que mantengan la calma, que no salgan corriendo porque que pase 5 o 30 segundos en el fuego no le va a pasar nada. La gente tiene que ver que nosotros estamos en el control, porque si nos ven descontrolados, ellos se descontrolan. Y cuando pasa es tranquilo, voy, agarro la pinza, quito la carne, la pongo, la limpio y la vuelvo a colgar. Es un poco la relación con los problemas, o sea, hay que darle contexto, hay que darle dimensión y a veces los problemas son pequeños, parecen grandes y hay que saberlos llevar. Sí, porque a veces tú puedes alarmarte más o hacer más grande un problema y tú mismo terminas arruinando la marca. Sí, la marca, el equipo, porque si vos sos el líder te ven desesperado, se desesperan, el cliente se desespera y es un descontrol. Sí, mira, súper chivo todo lo que hemos hablado. Te digo que nos quedamos como la mitad de todo lo que podemos haber dicho, pero creo que es interesante que la gente escuche lo que emprenden, los empresarios, la gente que tal vez no conoce a profundidad de los sacrificios que pasa alguien y los momentos de decisión que toma una marca, porque así al final nos ayuda a entender que no es la parte estética nada más Sí. que ves al final de las cosas, el branding, ¿verdad? Sino que la marca es el día a día que vivís y sobre todo lo que vas construyendo hacia el futuro. ¿Qué le puedes decir a la gente, verdad? En Once Upon a Time que nos acabamos de tomar este sopón, ¿verdad? Como conclusión final, como cucharada final del branding. Que no le tengan miedo a hacerle. Hay que disfrutar la vida. Saludcita.